Son las 10:38 de la mañana acá en FM Arraigo 102.7, mañanas en la RAC. Y bueno, el pasado 7 de abril fue el Día Mundial de la Salud y en ese sentido la Asamblea de Trabajadores, Pacientes y Vecinos de la Sala Dr. Néstor Chino Oliviere participaron de la marcha de los trabajadores municipales a la Plaza San Martín de San Justo. Así que para que nos cuente cómo fue y se desarrolló esa jornada la semana pasada y cómo están en este contexto de la segunda ola, estamos en comunicación con Hugo Polola, que es el coordinador de la Sala Dr. Chino Oliviere de La Matanza. Buenos días, Hugo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Y cómo le va a la audiencia? Buen día. Acá estamos preocupados, ¿no? Y queremos saber cómo se desarrolló la semana pasada la jornada en la que participaron. Fue bastante también importante la asamblea que se dio en la sala. Sí, fue importante la asamblea. Para nosotros es como un modus operandi que no conocemos la manera de hacerlo de otra forma, porque los que trabajamos hace muchos años en la sala aprendimos justamente de los vecinos que parte de su lucha para conformar el barrio fue justamente organizarse reuniéndose y bueno, nosotros cada vez que tenemos algo bueno que comunicar o un conflicto que afrontar, recurrimos a encontrarnos con ellos. Claro. ¿Cuáles son los puntos principales que del reclamo? Bueno, ahí compartimos con los vecinos que había dificultades en cuanto a la forma de contratos laborales, es decir, lo que se está dando desde la lucha municipal está centrado principalmente en reivindicaciones laborales que llevan a la cabeza el problema salarial. Nosotros en general, cuando tuvimos estas dificultades desde lo salarial, no comprometimos a los vecinos, sino que lo que hicimos fue organizarnos como trabajadores y encarar la lucha como trabajadores. El asunto es que acá hay una situación límite que se da por la precariedad laboral, por un lado, y porque los salarios realmente son muy bajos, y los vecinos se van a terminar quedando sin trabajadores en diferentes lugares de La Matanza, porque los trabajadores están yéndose hartos de los malos tratos y de cobrar un salario indigno, y los servicios quedan desocupados. Claro. Entonces comprometimos a los vecinos en esa situación y además, como es nuestra visión de la salud un problema integral, denunciamos en la manifestación que tuvimos posibilidad de hablar, denunciamos la mentira respecto al agua potable en toda La Matanza, la falta de una serie de recursos que hacen a derechos básicos, de necesidades básicas, que en el caso del pueblo de La Matanza no la tienen satisfechas y que están muy ligadas a una comunidad saludable o a una comunidad con mucho riesgo de enfermar. Así es. Y en ese arduo trabajo que hacen en la sala, tampoco está el reconocimiento, ¿no? Tienen esa situación de precarización laboral, como vos estás comentando, y tampoco tienen el reconocimiento los colaboradores de la sala. Exactamente. Nosotros desde que empezamos la pandemia, aproximadamente la relación es así. Por cada empleado, aunque sea precarizado, pero que cobra un salario, un monotributo, hay 2 personas que colaboran con la sala. De esas 2 personas, un poco más de la mitad son vecinas y vecinos que hicieron el curso de agentes de salud y que no cobran un centavo, y la otra parte
que están alrededor de entre 12 y 15 personas aproximadamente, son compañeros de los planes, que en el caso nuestro siempre estuvieron colaborando las compañeras y los compañeros de la CCC, y negociábamos por ahí con algún vecino que se había incorporado en los planes que manejaba el municipio u otra organización, y nosotros les certificábamos la tarea semanalmente y ellos venían también a colaborar a la sala. Mayoritariamente lejos, siempre son compañeras y compañeros de la corriente, de la CCC. Claro. Y para ellos no hay hasta ahora un reconocimiento concreto de haber sido actores protagónicos en la pandemia. Porque en el caso nuestro nosotros lo expresamos siempre y lo valoramos en todos los ámbitos públicos que nos podemos expresar, la importancia de respecto a nuestra tarea no se puede desplegar como se despliega sin contar con los agentes de salud. Pero en las escuelas, en los otros centros de salud, en los hospitales, bueno, es enorme la cantidad de trabajadores que hay que pertenecen a los planes y que los tienen ocupando lugares clave. Cuando se habla de la pandemia, se habla de los médicos, por ahí de los enfermeros. Bueno, la gente de limpieza, la gente de las cocinas en los hospitales, todo lo que son mucamas, quienes se ocupan de los lavaderos en los hospitales, que reciben las prendas contaminadas. Bueno, toda esa gente son los más precarizados cuando son empleados municipales, y muchísimos de los planes van a parar ahí. Entonces, en realidad son protagonistas en diferentes lugares y no reconocidos en general. Los compañeros y las compañeras que despliegan su tarea. Es más, muchas veces los terminan poniendo en contradicción con los trabajadores empleados, porque nosotros hemos tenido una cantidad de renuncias, jubilaciones, muertes, enfermedades muy prolongadas, que daban lugar a que esos lugares quedasen vacantes, esos puestos, claro. Y teniendo partida presupuestaria debían ser reemplazados por otros trabajadores. Y ellos no toman otros trabajadores, incluyen planes que los paga el Estado Nacional, y las partidas que están dadas no se suspenden. Las partidas, cuando está asignada una partida para un médico para el año 2021, esa partida funciona. Lo que se hace es reasignarla para fines que nosotros desconocemos. Esto hay que multiplicarla en los últimos 15 años por centenares de trabajadores que hoy son monotributistas o personas de planes. La verdad que es una situación muy preocupante la que estás informando. A su vez también ayer más de 140 directoras y directores de los hospitales públicos bonaerenses pidieron responsabilidad, digamos, y llamaron a la ciudadanía a cuidarse, porque están alertando que las camas en terapia intensiva están en un 95 a 100% en los hospitales, en los sanatorios privados, y en los hospitales públicos tienen entre un 80 y un 100% de ocupación en las camas de unidad de terapia intensiva. O sea, plantean que estamos en el peor momento de la pandemia. Bueno, eso es lamentable. Los que venimos acompañando, yo valoro mucho las decisiones en principio que tomó el gobierno cuando, entre sostener el sistema económico y valorar la vida nuestra, valoró la vida nuestra y tomó las medidas que tuvo que tomar, y dieron resultados comparativos importantísimos a favor nuestro con otros lugares desarrollados en el mundo. Lo que no puedo compartir es que teniendo desde el inicio de la pandemia, como se dice vulgarmente el diario del lunes, nosotros hayamos tenido que pasar por los mismos lugares que pasaron los países desarrollados y que hoy
no están pudiendo dar respuesta, se les está muriendo gente porque no llegan a atenderla. Francia está prendida a fuego con el problema, Alemania, que venía con un manejo el mejor de Europa occidental, era el mejor manejo de la pandemia que habían tenido, por lo menos de los que se había hecho público, y hoy están desesperados porque no, aún con las campañas de vacunación que tienen, no pueden frenar el avance del contagio. Y nosotros, teniendo tan clara esa perspectiva, ¿por qué creímos que iba a ser diferente? ¿Por qué creímos que si nosotros salíamos masivamente a la calle no íbamos a hacer que circulara masivamente la enfermedad? Yo entiendo que hay situaciones límites para los comerciantes, para algunas empresas, pero también entiendo que este sistema ligado al valor que se le da al dinero en el capitalismo está totalmente agotado, y que esto se muestra en este tipo de situaciones, donde cuando se prioriza, como en Brasil, la producción y el dinero, pierden miles de compatriotas por día. Y en ese sentido, ¿qué se podría hacer? Porque el gobierno, vos decís que entonces tendría que haber tomado medidas restrictivas mucho más antes, pero ¿qué pasa con las personas que viven el día a día? ¿Cómo se hace? Las personas que viven el día a día, en términos económicos, tienen que hacer, el gobierno tiene que hacer cuentas responsables respecto a cuánto le cuesta realmente al Estado armar un IFE como armó y que funcionó durante el tiempo necesario. ¿Por qué la gente que vive día a día, cuando pierde las changas, se queda sin comer? ¿Y por qué los que tienen más dinero en el país pueden decir que no a un aporte único, que era el impuesto a la riqueza, que sigue dándose vueltas sin poder cobrárselo? Bueno, esas cosas las tiene que evaluar este gobierno, aceptando que es un gobierno que administra un Estado sumamente dependiente y con sus riquezas concentradas en un puñado de personas, que en algunos casos son compatriotas y en otros casos no, y que no pueden seguir, por ejemplo, no me quiero extender mucho, pero por ejemplo, la gente tiene que saber que el año 2020, que la pasamos tan mal, fue un año récord de ganancia en los bancos, porque han inundado de créditos que no los puede pagar la gente y que se han aprovechado de intereses altísimos las tarjetas de crédito, los bancos. Bueno, ¿cómo no se puede regular eso? Y automáticamente se genera que cada 10 personas, 4 son pobres, y cada 10 jóvenes, 6 son pobres. Bueno, ¿cómo si no revertimos que la balanza se siga cayendo para el mismo lado, el bien para pocos y el mal para el resto? Bueno, eso es tarea política, eso no hay otra posibilidad. Nosotros individualmente, de las organizaciones básicas, barriales que tenemos, no podemos dar vuelta eso, salvo que tengamos un gobierno que se anime a contar con todo y a tomar las medidas que tiene que tomar. Entonces es posible que ahí, si hay un grupo económico que desconoce las reglas de juego que le impone el gobierno, tenga el gobierno la fortaleza de decir, bueno, este grupo económico no puede seguir funcionando así, el asunto es que necesito la espalda de todos para soportar los movimientos de piso que puedan generar los grupos económicos en el país. Claro, pero totalmente. Va quedando blanco sobre negro que no quedan alternativas. Pero en este momento, digamos, estamos en una situación, ¿no?, de colapso sanitario, como plantean los directores de los hospitales. Ustedes tienen la realidad en la sala. Los cuidados. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué recomendaciones? Porque, por ejemplo, en esta carta que emitieron ayer más de 140 directoras y directores,
hacen un llamado a la solidaridad y a la responsabilidad de la ciudadanía para salvar miles de vidas. El tema Totalmente, y sí, por supuesto, nosotros estamos de acuerdo. Me parece que hay medidas que se pueden tomar en lo inmediato. Me parece importantísimo que los responsables, por lo menos de los hospitales, que seguramente esto debe haber habido algún acuerdo con los trabajadores también, denuncien y nos avisen de la gravedad de la situación. Bueno, también me parece importante que quienes dirigen la salud en los 3 niveles del Estado dispongan de estrategias, por ejemplo, de atención primaria, que son los primeros efectores a los que llega la gente, con los que más tiene relación, y los que tenemos la posibilidad de abordar la calle de una manera más inmediata. No tenemos poder mediático, tenemos poder del boca a boca, tenemos poder de difundir desde la institución al barrio en nuestros casos, o a los barrios en nuestro caso. Claro, ¿y qué recomendaciones? Porque con esto de las nuevas cepas es como que el contagio aumentó. Sí, pero la forma de evitarla sigue siendo la misma. Claro. Es guardar la distancia social, es no sacarnos el barbijo, es usarlos como tapaboca y tapanariz, no en el cuello, no en la pera, no hablar durante media hora con alguien con la nariz descubierta. Cuando se humedece hay que lavarlo, hay que secarlo, hay que tener un par alternativos para poder salir. Si uno tiene el barbijo y quien puede estar infectado, haber sido contagiado, también tiene el barbijo, las posibilidades de contagio se reducen de una manera inmensa. Si este encuentro se da al aire libre, es bajísima la posibilidad de contagiar. Por eso las expresiones grupales, cerradas, masivas, son tan peligrosas. Claro, porque el principal del contagio es por los aerosoles que emitimos de nuestra respiración y cuando hablamos. Exactamente, es el principal medio de contagio. Después está lo físico, está que alguien haya tomado un vaso y lo dejó, y de descuido lo agarro yo y me lo llevo a la boca y después me rasco la nariz. Bueno, ese contagio, que lo aprendimos al principio de la pandemia, tiene que ver estrictamente con nuestra higiene de manera más permanente que cuando no tuvimos la pandemia. Claro, es como son herramientas totalmente a mano, no tenemos que comprar nada, no tenemos que invertir nada, no, lo que necesitamos es decidir atravesar esta pandemia vivos, con la población lo más sana posible, haciéndonos cargo de que en este año y pico vimos morir adultos mayores, adultos, jóvenes y niños. Es decir, no hay nadie que contagiándose está liberado de pasarla muy mal o de perder la vida. Esto que estamos viendo que ocurre, todo lo que hay que hacer es no omitirlo, no mirar para otro lado. Hay que tomarlo como una experiencia muy importante, muy diferente a las anteriores que tuvimos, y tomar esos 2 elementos, la higiene con la distancia y el barbijo. Es algo que hoy todos tenemos un barbijo, un tapaboca, un pañuelo que nos ponemos en la boca, todos lo tenemos. Todos tenemos la posibilidad de estar a 1,5 metros, 2 metros de otra persona. Todos tenemos la posibilidad de lavarnos las manos con jabón blanco, con jabón de tocador, con detergente, con todo lo que nos haga espuma y desengrase, se lleva con el agua lo que nosotros estuvimos tocando. Los recursos para poder estar higiénicos de mano, de cara, y la distancia social con el barbijo, hoy creemos que está al alcance de todos. Esos son los recursos principales. Eso es lo principal, la conducta de prevención y cuidado que tenemos que tener cada uno y una de nosotros para ver si podemos prevenir, ¿no? Y que baje un poco esta ola de contagio que es impresionante. Exactamente. Ante cualquier síntoma, yo los repaso. Bueno. Fiebre,
más de 37 grados. Dolor de cabeza intenso en una persona que no suele tener frecuentemente dolores de cabeza. Dolores de cuerpo intensos, que no hizo ninguna actividad que lo justifique. Dolor de garganta. En el caso de dolor de garganta, es posible que le revisan la garganta y tiene placas. Pero en el marco de la pandemia hay que descartar que aún teniendo placas y algo de fiebre, que se justifica por las placas, no haya COVID. Entonces hay que asistir a un centro de hisopado e hisoparse. Diarreas, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, salvo que haya un problema neurológico que es muy minoritario, esos dos síntomas, o uno de los dos, está ligado especialmente con el COVID. Bueno, el haber estado en contacto con alguien que después resultó estar enfermo. Ahí nos tenemos que aislar automáticamente. Exactamente. Hoy es lunes. Estuve con alguien o en la casa de una familia donde un integrante de la familia el miércoles pasado hizo síntomas. Bueno, yo tengo que saber que cuando hizo síntomas ya tiene entre 3 y 6 días de recorrido el virus en él. Entonces, si en ese tiempo yo estuve con esta persona, aunque estuviese asintomático, la posibilidad de contagio estaba. Claro. ¿Qué hago? Yo estuve cuando hizo síntomas. Bueno, cuento, hoy es lunes, pasaron 4 o 5 días, estoy sin síntomas, aguardo un par de días más, aislado. Si no tengo síntomas es muy difícil que haga síntomas después. 7º, 8º día, más de eso es difícil, no es imposible, pero es difícil. Ante cualquier síntoma que tengo, y cuadran con estos que dimos, dolor de garganta, dolor de cabeza y cuerpo intensos, fiebre más de 37 grados, diarreas, pérdida de olfato, pérdida del gusto, bueno, esos síntomas, estoy alerta, me acerco a un centro de salud y consulto. Los centros de hisopado en el caso de La Matanza, durante la mañana de lunes a viernes, el Hospital Germani de la Ferrer, el Hospital Equiza, el Hospital Simplemente Vita del kilómetro 32 durante todo el día, el Hospital Balestrini durante todo el día, el Hospital Parisien, el Hospital Favaloro, todos los hospitales provinciales de La Matanza están hisopando. Perfecto, perfecto. Bueno, muy claro, muy conciso, Hugo, así que estaremos atentos. Podríamos quizás armar acá un spot desde la radio, ¿no? Con los trabajadores y las trabajadoras de la sala y lo pasamos con todo esto que nos dijiste. Sería muy útil. De hecho, hay bastantes pocas campañas de cuidado, en general con nuestra salud. En pandemia, exclusivamente con el COVID, hay bastante poca cuidado. Es más, las críticas que se hacen y los desmerecimientos a las vacunas, etcétera, etcétera, que esa es otra parte que es importante promover. Hay que vacunarse. Ninguno de los pobladores comunes tenemos posibilidad de decir si una vacuna sirve o no sirve. Está la ANMAT, que es un centro sumamente confiable, para que ellos digan si la vacuna sirve o no sirve. Dijo que sirve, bueno, nos tenemos que vacunar. ¿No nos contagiamos más? Sí, nos contagiamos, pero el resultado de ese contagio va a ser mucho más leve a nivel sintomático, y va a ser muy, muy difícil que una persona que se contagia estando vacunada termine en un respirador. Es decir, se garantiza, por lo menos hasta ahora vino resultando así, que ninguna persona se haya contagiado después de la vacuna y que ese contagio le haya ocasionado un estado de gravedad en su salud. Claro.
Yo te repaso los centros de testeo, que los tengo acá a mano, después te puedo mandar algo incluso. Claro, si me podés mandar después, así lo difundimos. Ahí está, estos son municipales. Centro de Salud Domingo Roca, que está en Virrey del Pino. El Centro de Salud Escurra, que es un centro de 24 horas, que está en el kilómetro 31, ahí de la ruta 3. En Villa de Dorrego y González Catán, el Hospital Equiza de González Catán también. Después tenés el SIC 2 de abril, que está en Villa Madero, la unidad sanitaria de Villa Rebasa, que está en Ramos Mejía. Tenemos el doctor Carrillo, que es un centro de 24 horas que está en Ciudad de Vita, el Germani, que lo dijimos, que está en La Ferrer, que es el hospital materno infantil. Podemos pasarte esta información, sí, para favor, que con eso organicen el spot si quieren, que para la población va a ser muy importante, y también, además de informarla, le damos protagonismo, porque la verdad es que si asumimos el protagonismo de cuidarnos, va a ser muy difícil que nos enfermemos o que enfermemos a seres queridos que sean de riesgo y que después lamentemos enormemente por un descuido evitable haber perdido a un ser querido. Totalmente, es así. Bueno, querido Hugo, gracias por toda la información y por los consejos de prevención y cuidado, que es lo que más tenemos que hacer en este momento, y también por toda la información que nos diste de la situación de las trabajadoras y las trabajadoras de la salud acá en el partido de La Matanza. Estaremos en contacto, hay que cuidarse, no tenemos otra, ¿no? No tenemos otra. Bueno. Y además está bueno cuidarse, porque si prende nos podemos cuidar con otras cosas también, y siempre que eso está en manos de la gente, los resultados son importantes. Totalmente. Bueno, muchas gracias por la comunicación, Hugo. Un abrazo a la audiencia y a vos. Gracias. Bueno, gracias. Estuvimos en comunicación con el coordinador de la sala de salud, doctor Chino Olivieri, de acá del barrio María Elena, el psicólogo social Hugo Polola, que nos dio todo un panorama de la situación de los trabajadores y la trabajadora de la salud, que la semana pasada, en el contexto del Día Mundial de la Salud, han realizado una manifestación a la Plaza San Justo, y también nos dio todas las recomendaciones de cuidado, de prevención y los lugares donde se están testeando acá en el partido de La Matanza. Nos vamos a un temita musical. Zapata se queda, de Lila Downs.